Bienvenida, señorita. Voy a explicarle que primeramente qué es una variable aleatoria discreta. Primero, ¿qué es una variable aleatoria? Es un número que convierte a un experimento en una serie de valores. Por ejemplo, lanzar un dado dos veces. Lanzar un dado dos veces. O también puede ser lanzar un dado una vez. Lanzar un dado una vez. Dese cuenta que cuando usted lanza un dado, usted tiene una serie de resultados. Y a esa serie de resultados se le llama espacio muestral. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos son todos los valores posibles generados al lanzar un dado. Esto de arriba, por si acaso, se llama, que ya debemos saberlo, experimento aleatorio. Experimento aleatorio. Ahora, no solamente este es un, podemos generar varios. Por ejemplo, el color preferido. Varios experimentos aleatorios podemos generar, pero el resultado se le llama espacio muestral. Espacio muestral. Muestral. Por ejemplo, otro experimento aleatorio. Lanzar una moneda dos veces. Lanzar una moneda dos veces. Y tendremos su espacio muestral. Cara, sello, sello, cara, 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 sello, sello. Ese es el espacio muestral. Es el conjunto de todos los posibles resultados que me genera el experimento. Pero hasta ahora no le he explicado qué es una variable aleatoria. La variable aleatoria es una característica que se desea estudiar y de la cual se desea hallar su probabilidad. Así en términos sencillos. Por ejemplo, yo quiero saber acá, quiero estudiar la posibilidad de que me salga un número par. Entonces esa sería una variable aleatoria. X tal que X es par. Y usted sabe que esa variable aleatoria tomaría los valores de 2, 4 y 6. Lo voy a poner así. Ahí está, 2, 4 y 6. Aquí yo también puedo generar una variable aleatoria, aquí a la derecha. Variable aleatoria. Sale cara a lanzar dos veces. Bueno, yo veo que acá hay 0 caras. Aquí hay una cara. Y aquí hay 2 caras. ¿Se da cuenta cómo estamos transformando este resultado a unos números? Sí. Ahora podemos hallar inclusive la probabilidad de que ocurra esa variable aleatoria. Aquí también puedo hallar dicha probabilidad. Probabilidad de X. ¿Cuál es la probabilidad que al lanzar un dado salga 2? ¿No? Entonces, también se puede, aquí también, de 0 caras sería 1, un cuarto. Porque solamente uno del total de 4 tiene 0 caras. ¿Cuántas tienen una cara? Estos dos. 2, sí. 2 cuartos. ¿Y cuántos tienen 2 caras? Esta de 1. ahí, un cuarto. Dese cuenta que la probabilidad, la suma de probabilidades es 1. Si sumamos, eso es muy importante. La suma de probabilidades de una variable aleatoria tiene siempre que ser 1. Aquí también, ¿cuál es la probabilidad que salga 2? Solamente hay uno, un 2 de un total de 6. Bueno, he hecho este ejemplo. El hecho que aquí me tiene que salir la probabilidad 1 también. La sumatoria también me tiene que salir 1. Pero lo he generado así, así por así. El hecho es que siempre la suma de probabilidades me tiene que salir 1.
¿Ya? A esta variable aleatoria se le llama discreta, porque x solamente está tomando números enteros. Ahora, aquí por si acaso sería un tercio, un tercio, un tercio, porque solamente hay 3 elementos. Y un solo 2 de 3, un solo 4 de 3, un solo 6 de 3, dése cuenta que la suma sale 1. Ya. Pero a esta Claro, en variable, ese caso ya no tendría que tomarse en cuenta los números impares. por supuesto que no, porque mi variable aleatoria en este caso solo contempla a los pares. Así es. Como acá, solo estamos contemplando a las caras. Aquí estamos contemplando a los pares. A este tipo de variable aleatoria se le llama variable aleatoria discreta porque los valores que está tomando x solamente son números enteros. Número de personas, número de valores. Mire que se está registrando por conteo. Yo cuento y ahí obtengo los valores de x y hallo su probabilidad con la definición de probabilidad. La definición de probabilidad es cuántos elementos cumplen la propiedad entre el número de elementos totales. ¿Cuántos elementos tienen una sola cara? Tienen dos, este y este. ¿Y cuántos elementos hay en total? 4. Por eso pongo 4 abajo. ¿Cuántos de estos elementos tienen 0 caras? Este, el verde. Hay uno. Uno entre el total. ¿Cuántos tienen 2 caras? Uno solo. Uno entre el total. Así se arma una variable aleatoria discreta. Dese cuenta que es por conteo. Prácticamente nosotros tenemos que hallarlo. Y muchas veces esta tabla crece bastante. Hasta el 5, hasta el 8, hasta el 9. Bueno, pues. Pero existe otro tipo de variable aleatoria. Esta es la discreta. Que los datos aceptan decimales. Y ya no es posible individualizarlos. Por ejemplo, el peso. Por ejemplo, si mi experimento aleatoria es medir el peso de un conjunto de personas, ya no puedo individualizar. ¿Por qué? Porque hay algunos que pesan 60.12 y otro que pesa 60.13, otro que pesa 60.14. Entonces ya no puedo hacer un análisis individual. Ese es el punto. Dese cuenta algo que me olvidaba, que justamente estaba buscando en Google y no encontraba, que este tipo de variable aleatoria se puede graficar. Aquí ponemos los valores de x, 0, 1 y 2, que en este caso es el número de caras, y levantamos nuestro rectángulo según el valor de la probabilidad. 1/4, 2/4, 1/4. Ahí tenemos la gráfica de la variable aleatoria. ¿Ya? Aquí está la probabilidad y aquí está el valor de la variable aleatoria, que en este caso ha sido pues el número de caras. Pero ¿cuál es el problema? Que en una variable aleatoria discreta, ya no, como le estoy mencionando, ya no puedo contar uno por uno. Yo no voy a contar el que pesa 60.12, 60.13, 60.13.2, 60.13.4, 60, y todavía sigo en 60, 60.13.8, 60.13.9. No puedo hacer eso. Entonces ya no se puede individualizar. Y ahora esa gráfica se va a tomar por intervalos. ¿Cuántas personas pesan entre 60 y 70, por ejemplo? Aquí están contemplados los infinitos valores que puede haber. 60.1, .2, etc. Eso ahora tiene una gráfica que va a ser una línea continua. Ya no se puede individualizar, pues. A diferencia de la otra que sí se podía individualizar e inclusive se podía graficar. Esta es una gráfica intuitiva nomás, una gráfica así al azar para entender. Aquí va a haber un grupo de personas de 60 y aquí va a haber un grupo de personas que lleguen hasta 70 kilos y aquí va a estar pues la cantidad y por lo tanto podemos hallar tal como acá
podemos hallar su respectiva probabilidad aquí, tal como se hizo acá. Aquí están probabilidades entonces. Aquí puede salir esta línea, cada una de estas, esta área, ya no se va a medir las líneas. Ese es el punto. Ya no puedo medir por líneas. ¿Por qué? Usted me dirá, pero ¿por qué, profe? Tú puedes hallar el peso de una persona que pese 60.12. No, nadie pesa 60.12. Usted me puede decir, profe, tú estás mal, tío. Mi amiga pesa 60.12. Bueno, su amiga se come ahorita un pan con chicharrón y deja de pesar 60.12. ¿A qué me refiero? Que ya es imposible individualizar. Imposible. Todas las probabilidades ahora se hallarán por tramos. Y ya no diré de 0 kilos, 1 kilo, 2 kilos, sino entre 60 y 70. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Qué se habría hecho ahí? Contar esa cantidad de personas y dividirlas entre el total. Ese es teóricamente lo que se tendría que hacer. Contar esa cantidad de personas que están en este intervalo y dividirlo entre el total de personas. Cualquier pregunta, dígame con confianza. Repita, no hay problema. Yo estoy tratando de sacar lo mejor que hay en mi cerebro de este tema y todas las ideas salen ahí, se empujan las ideas, ahí parece la salida del metro de Lima, del tren eléctrico, igualito están las ideas ahí. ¿Ya? Entonces, la probabilidad ahora ya no se va a hallar así con tabla, sino con un proceso matemático que me permite hallar una probabilidad entre dos valores. Ya le he dicho, ya no se puede individualizar porque nadie logra el valor exactamente. En cambio aquí sí, usted puede contar cuántas personas o cuántas veces se extrayó 2 caras, 1 cara. Aquí sí, pero en el peso y otras variables de ese tipo no se puede contabilizar. El peso no se puede contabilizar. Nosotros sudamos, botamos agua y pesamos menos. Solamente que nosotros nos redondeamos por efectos prácticos. Pero el peso es continuo. El peso no se puede tratar como a esta variable. Por eso, a partir de ahora, vamos a decir cuál es la probabilidad que un individuo pese entre 61 y 62 kilos, por ejemplo. Ahora, esa probabilidad se va a hallar ahora con un método matemático que es el de la integración. En otras palabras, la función peso, el peso se va a convertir en una función matemática. Y esa probabilidad se va a hallar con la integral. Pregúnteme con confianza, no tenga duda. Y esa integral me tiene que dar un valor, por ejemplo, y eso es la probabilidad de que una persona pese entre 61 y 62. Esto es lo mismo que 2/5. Dese cuenta que ahora es más abstracto el proceso que el que era en el anterior. Cuando es discreto es mucho más fácil, porque usted tiene más digerible, porque usted conoce el espacio muestral y usted halla la probabilidad por la definición. Aquí yo no conozco el espacio muestral, lo estoy generando por una fórmula matemática y la probabilidad la estoy hallando usando esa fórmula matemática y empleando el principio de la sumatoria. No sé si está claro. ¿Alguna Sí, pregunta? hasta ahí sí está claro, pero ahí va otro problema que yo nunca he integrado. Perfecto, perfecto. Qué bueno. Uy, ay, ay, porque a veces yo explico y me emociono. Vamos a ver esta pregunta número 1, que tiene que ver con función de distribución de probabilidad, y esto es continuo. Profe, ¿pero por qué es continuo? Porque X está en un intervalo. Cuando X está en un intervalo, ya quiere decir que es una distribución continua. Dese cuenta que no estamos tomando valores enteros, sino todos los números existentes en ese intervalo. Así va a reconocer usted que es una continua.
Entonces, es como si nosotros graficásemos esta función de probabilidad. 1 menos x medios. Más o menos así. Imaginémonos que esta es la gráfica de esa función. Y dése cuenta que si yo hallo el área total, esa área tendría que salir, entre este intervalo, entre 0 y 2, esa área me tendría que salir 1. Esta área me tiene que salir 1. ¿Y por ¿Ya? qué tendría que salir uno? Ah, por la Porque, suma de claro, porque probabilidades. tal como se dijo acá, la suma de probabilidades es 1. Bueno, pues acá el área total en el intervalo del dominio, me tiene que salir 1. Aquí voy a poner, si gusta, entre A y B. Si yo hallo la integral entre A y B de esa función f de x, eso tiene que salir 1. Entonces, bueno, lo estoy haciendo así a la rápida. Voy a graficar esa función ayudándome del GeoGebra. Usted lo puede graficar también con criterios, pero en caso de nosotros, el tiempo, y es igual 1 menos x entre 2. Así, corta al eje y en el 1 y corta al eje x en el 2. Entonces, está correcta la gráfica. Ahora, si usted, mire, recordando por colegio, ¿cuál es la fórmula del área de un triángulo? Base Base. por altura sobre 2. ¿La base cuánto mide? 2. ¿La altura cuánto mide? 1. 2 por 1 sobre 2 me da 1. Quiere decir que esta función sí corresponde a una función de probabilidad. Sí es, porque yo puedo poner cualquier cosa, yo puedo poner 1 menos x tercios y 2 menor o igual que x menor que 8. Y si usted grafica en este intervalo bajo esta función y el área no me sale 1, quiere decir que ese problema estaría mal propuesto. Entonces, se supone que si le están dando ahí, ya le están dando prácticamente el espacio muestral con su función, ¿no? Le están dando las X y prácticamente y ahí las probabilidades prácticamente. ¿Y cómo supo que en el eje Y la función corta en uno? Porque lo he graficado en GeoGebra. Aquí está Ah, el GeoGebra. Ahora, dice usted, aquí está el 1 y aquí está el 2. Pero hay métodos prácticos también para saber esos puntos de corte. La intersección con el eje Y se halla haciendo x0 en la ecuación original. Si x es 0, ¿cuánto sale el Y? 1 menos 0, sale 1. Por eso en el eje Y el punto de corte es 1. La intersección con el eje X se halla haciendo Y ahora 0, porque en este punto el Y vale 0. sí. 0 es igual a 1 menos x medios. El x medios pasa al otro lado, x sale 2, ya está. X sale 2, y sale 1. Ojo, aquí hay algo muy importante. Los profes no lo explican y los libros tampoco lo hacen muy bien. Hasta yo me he perdido un poquito alguna vez. Usted tiene que identificar quién es la variable respecto a quién le está preguntando el problema. El problema gira en torno a la rentabilidad mensual obtenida al invertir en cierto tipo de acciones en miles de dólares. Esto es la parte importante. ¿Cuánto va a invertir en miles de dólares? Profe, yo voy a invertir $2,000. Quiere decir que X vale 2. Profe, yo voy a invertir $1,500. X vale 1.5. Profe, yo voy a invertir 1,000. X vale 1. Profe, yo voy a invertir 500. X vale 0.5.
Entonces, la variable está acá. Los miles de dólares están aquí. Y la probabilidad, la función de probabilidad es esta otra. Le digo porque muchos alumnos, como están muy apurados, ¿no? Y, profe, este es el dólar, dice, la cantidad de dólares está ahí. No, lo que se quiere hallar, se quiere hallar la probabilidad de X, de esto. ¿Cuál es la probabilidad de invertir 1500? ¿Cuál es la probabilidad de invertir o de tener una rentabilidad, ¿no? De tener una rentabilidad. De tener una rentabilidad de 1500. Te pongo mi 1.5 allá y hallo la probabilidad con esta función. Aquí en el problema también faltó aclarar más. Representa la probabilidad, ahora sí, de la rentabilidad. Claro, porque usted va a hallar la probabilidad con esto. La siguiente función de densidad representa la probabilidad de la rentabilidad. Ahora sí. Y la rentabilidad es el X. Ahora sí está en español. Está Entonces, esa primera función se seguiría solo si se invierte, si no se invierte o si se invierte 2000. claro. O sea que esta función que está de azul es la probabilidad y lo que está de rojo es lo que es es la rentabilidad a obtenerse. Por ejemplo, mire la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que la rentabilidad sea superior a 1.600 dólares? Le están preguntando en español cuál es la probabilidad de que X, porque rentabilidad es X, superior a 1.600. Observe, eso le están preguntando. ¿Y 1.600 dónde está? Bueno, como está en miles la rentabilidad, X verdadero es 1.6 por si acaso. ¿Y dónde está 1.6? Por acá, mire usted. Y le están preguntando cuál es esta área en español, cuál es esta área generada. Esta área es justamente la probabilidad pedida. Como le comenté, antes la probabilidad se hallaba sumando esto. Ahora la probabilidad se va a hallar mediante un área. Entonces me están preguntando cuál es esa área, porque esa área será la probabilidad. Ahora, ¿cómo lo hallo? Como le dije, con una integral mayor que 1.6. Empezamos en 1.6 y mi área termina en el 2. ¿Quién es mi función? Eso es mi función, la probabilidad, la función de probabilidad, que es esta. Ahora sí, resolvemos esto. Consulta. ¿Le permiten calculadora? Tendría que ver para los exámenes, pero entiendo que sí. Ah, ya. Observe cómo lo reemplazo. Lo reemplazo. Ahí lo tenemos. Y mira que le tiene que salir menos de 1. Se supone, pues, ¿no? Si todo el área es 1, una partecita tiene que salirle menos de 1, pues evidente. Si le sale más de 1, quiere decir que está mal, pues. Igual, ahí está, ve. Ahí está. Y esa es la respuesta. 0.04. Y si no tuviese que usar calculadora, ¿cómo se Tendría que resuelve? saber usar límites, perdón, tendría que saber integrar las fórmulas de la integral. Lo voy a hacer por si acaso, porque algunos profes se rayan. Conociendo a algunos amigos de SAM, porque he tenido alumnos de SAM y los profes, algunos son medio rayaditos. En primer lugar, usted olvídese de esos números que están en los extremos. A esto que Ok. usted observa en pantalla se le llama integral indefinida. A lo que está arriba se le llama integral definida. Ahora usted tiene que recordar que esa integral ingresa cada elemento
esa integral ingresa a cada elemento de esa manera. Y hay una fórmula que dice que la integral con el diferencial desaparecen y me queda solamente x. Ese 2 puede salir, ese 2 que está ahí de denominador. Y la fórmula me dice así, que el x, ese exponente que tiene ahí el x, se le suma una unidad y se le pone arriba y abajo. 1 más 1 es 2. Ese 2 lo pongo arriba, ahí es una fórmula. Entonces aquí tendremos x menos x al cuadrado sobre 4. Ahora recién usamos estos números de los extremos. Y vamos a evaluar esa integral primero en el valor de arriba y luego en el valor de abajo. Tendremos entonces 2 menos 2 al cuadrado sobre 4, observe, menos paréntesis 1.6 menos 1.6 al cuadrado sobre 4. Ahí está. Y eso lo resolvemos por calculadora. Y le aseguro que le tiene que salir 0.04. Bueno, como usted aprecia ahí, el proceso de hacer esa integral exige saber bastantes cosas. Claro. ¿Qué le pareció? ¿Está claro? Sí, 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 lo entendí. Muy bien. Muy bien. Es más fácil hacerlo en la calculadora, pues, ¿no? Muy bien. Pregunta B. ¿Cuál es la probabilidad? Una pregunta antes de pasar a la B. En la pregunta A decía que la rentabilidad sea superior a los 1.600, Ah, sí, está bien, ya. pero en la primera función llega hasta los 2.000. Si pasa esos 2.000, ¿no se seguiría la segunda función? Y la segunda función, ¿cuánto vale? Otro caso, más de dos No, no, mil no. será, ¿no? No, no, aquí está, ve. Otro caso. No, 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 aquí está, lo estoy subrayando, ve. Con un circulito. Si x Sí, sobrepasa de 2, esa función, ¿cuánto vale? 0. Entonces, para valores superiores a 2, la probabilidad es de 0. Por No hay eso, cuando yo rentabilidad. hallo la probabilidad, como me dice mayor que 1.6, yo sé dónde finalizar. Finalizo Claro. en 2 ¿Y se porque tiene que interpretar, o sea, responder con palabras o no, ahí la queda? probabilidad solamente es un número, nada más. Ok. Un número que oscila entre 0 y 1. Cuanto más cercano a 1, es más probable que ocurra, y cuanto más cercano a 0, es menos probable que ocurra. Mm, ¿Ya? Siguiente pregunta, la B. ¿Cuál es la probabilidad de que la rentabilidad sea de a lo más 1500? Ah, me olvidé decirle. En las integrales, voy a hacer aquí un espacio, no es lo mismo resolver un problema de probabilidades en distribuciones discretas que en distribuciones continuas. Distribuciones discretas. Vamos a ver un ejemplo. Si le preguntan cuál es la probabilidad de que x esté entre 2 y 6, esto significa que usted va a involucrar al 2, al 3, al 4 y al 5, no al 6. ¿Se entiende? sí. Porque no toma el 6. Si me preguntasen así, ¿de dónde a dónde se iría? De 3, 4 y 5. Así es, 3, 4 y 5. Ahora, pero ese es en distribuciones discretas. Ahora, en distribuciones continuas, cambia la cosa. Continuas. Ahí está.
Si me preguntasen mi integral, ¿de dónde a dónde iría? De 2 a 5 No, puntos. tampoco. Del 2 al 6. Aquí abajo, ¿de dónde iría? También del 2 al 6. En las funciones continuas no interesa si está el igual o no está el igual. Tiene su explicación, que la continua desprecia el último número, su probabilidad es casi cero, etcétera, etcétera. En conclusión práctica, en una continua no interesa si está la igualdad o no. Usted toma nomás el número. En la discreta sí. Entonces, en este problema, ¿cuál es la probabilidad? Mira, en el problema A, superior a 1600. Mayor. Pero nosotros no hemos dicho, entonces 1601. No. Simplemente se integra a partir de 1.6, que es el decimal correspondiente a 1600, y ahí se trabaja. Mire, en la pregunta B, sea a lo más. A lo más es menor o igual. No, aquí sí toma el número, no, da igual. En ambos casos usted toma el número. Recuerde que como está en miles, realmente el valor es de 1.5. Y pregunta para usted, ahora, ¿de dónde a dónde va mi integral? Va de 1.5 a 2. Exacto, muy bien. De 1.5 a 2, muy bien. No está mal, no lo ha visto, está mal. Me dejé guiar. ¿Cuánto es? A ver. Mm, ¿Cómo? Chequeé pantalla. ¿De dónde a dónde es mi integral? Despertando, a ver, despertando. O sea, sería ¿Quién es menor que 1.5? Pues tiene que pensar, ¿dónde está 1.5? Acá. Y eso, colegio, ¿ah? Menor que 1.5. Nos vamos hacia la izquierda, de entonces. cero, De de 0 cero a a 1.5. 1.5, claro. Entonces mi integral sería de 0 a 1.5. Ya lo tenemos. Y vamos a integrar, escribir la función ahí. Listo. Consulta. ¿Tiene calculadora usted en su mano? A ver. Proceda con su calculadora. A ver, Ah, le no, ayudo. Y ya, le puse 3.5, a ver, un ratito. ya. Entonces acabamos de 0 a 1.5 y escribimos la función 1 menos fracción x medios. Listo. Enter. Ahí está. 0.9375 en efecto. Así es, bien sencillo. ¿Cuál es ¿Y la acá se rentabilidad? redondea o no? Depende de su docente, de lo que le diga, pues, ¿no? Si dice a 2 decimales, a 1 decimal, a 3, qué sé yo, ya eso depende del profe. Pero es preferible tomarlo con 4 decimales. ¿Está claro hasta el momento? Sí. Muy bien, muy bien. A ver, intentemos, sigamos intentando, la pregunta G. Inténtelo usted. Entonces, como me preguntan aquí, ¿cuál es la probabilidad de tener en un mes más que 700? Y, la palabra pero quiere decir y, menos de 1200, la intersección es lo que le preguntan, aquí hallamos la probabilidad, aquí es donde vamos a operar en nuestra calculadora. 0.7 a 1.2 de la función 1 menos fracción x medios. Menos fracción x medios. X sobre 2. Enter.
Eso le tiene que haber salido 0.2625. Sí. Muy bien. Ahora, hay un tema que se llama el valor promedio o el valor esperado. Observe la pregunta C. Me dicen, ¿cuál es la rentabilidad promedio? ¿O cuál es la rentabilidad esperada? Porque se supone que nosotros vamos a invertir y esperaremos cierto tipo de rentabilidad. Y la rentabilidad no se sabe, es aleatoria. Entonces le están preguntando cuál es la rentabilidad que usted espera obtener. Puede ser de 1000, puede ser de 1100, 1200, 1300, 1400, 1800, hasta 2000. Hay una rentabilidad de 0 a 2000 que depende de una probabilidad. Entonces le están preguntando, según este dato, cuál es la rentabilidad que más espera usted obtener. ¿Cuál es la rentabilidad que más espera usted obtener según ese cuadro? Siempre, en pocas palabras, siempre que le pregunten por la esperanza o valor promedio, tiene esta fórmula: X por F de X. Esa es la fórmula. Para la pregunta C. Entonces vamos a integrar de 0 a 2, que son los extremos de mi función, y X por 1 menos X medios. Resuelvo esa integral en la calculadora y eso me va a dar ya no una probabilidad, sino la rentabilidad monetaria esperada. Porque una cosa es hallar una probabilidad y otra cosa es hallar una cantidad esperada. Recuerde que esta función que está aquí es solamente para hallar la probabilidad. Pero si usted le agrega un X, ya no es probabilidad. Ahora se le llama el valor esperado de la función. Y lo único que tenemos que hacer ahora es proceder a resolver esta integral. A ver, vamos a ver. Mire, espero que me haya atendido. No estamos hallando el valor, o bueno, vamos a ver. Estamos hallando el valor esperado. Integral de 0 a 2 de X por paréntesis 1 menos X medios. Ahí está. Enter. Tiene razón. Y eso está en miles. Lo multiplica por 1000 si gusta. Y ahí tiene el valor monetario de la utilidad esperada. Se espera una rentabilidad de $666.66. ¿Ya? Se espera obtener una rentabilidad de $666.66. O si gusta también puede decir, se espera obtener una rentabilidad de 0.666 miles de dólares. O lo expresa en miles o ya lo expresa en dólares. Siempre que le pregunten el promedio del valor esperado, entonces esa es su fórmula y eso no es una probabilidad, sino es el valor esperado de la función que es esta de acá. Los valores de X de la función es esta. Esta es su probabilidad nomás, pero estos son los valores de la función, de la variable de la función. Muy bien. En el PPT de la profesora aparecía una fórmula que era consumatoria, que decía... Gracias por su pregunta. Esa sumatoria se aplica en una distribución discreta, pero no estamos en una discreta, sino en una continua. Y en una continua, tanto la probabilidad como su esperanza
o el valor promedio se hallan con integrales, no con sumatorias. Ok, Así gracias. es, así es. Muy bien, muy bien. Ahora, otra pregunta, a ver, ¿se podrá el problema de? Si resolvemos el problema de, ya somos máster. El de, calcule e interprete el percentil 75. ¿Qué quiere decir percentil 75? Observando pantalla, estoy grabando, sí. Percentil 75 quiere decir la zona cuya área inferior vale 0.75. Esta es la zona. Siempre se cuenta de izquierda a derecha. Entonces, se puede leer así. ¿Cuál es la probabilidad? No, ¿cuál es el valor de la rentabilidad cuya probabilidad de que ocurra es del 75%? Ahí está. ¿Cuál es el valor de la rentabilidad cuya probabilidad de que ocurra es del 75%? Una vez más, ¿cuál es el valor de la rentabilidad X? X es mi rentabilidad. Mire cómo tenemos que identificar. No es lo mismo este X que este X. Este X está referido a lo que estamos estudiando, la rentabilidad. En cambio, este otro X es la probabilidad de esta rentabilidad. Entonces me están preguntando, si la probabilidad es 0.75, pues no necesito ya esto. ¿Cuál es el valor de X de la rentabilidad que lo origina? ¿Cuál es la rentabilidad cuya probabilidad de que ocurra es 0.75? O sea, que si yo integro desde 0 hasta X en esa función, eso me tiene que dar 0.75. Y lo que nos están preguntando es, ¿cuál es el valor de ese X? Esa pregunta sí tendríamos que hacerlo a mano, porque la calculadora no resuelve ese tipo de interrogantes. Ahí está. Ahora, no sé si este tipo de calculadora lo resolverá. Voy a mostrar en pantalla un momento, por favor. Grabación. Hemos hallado el valor de X por la calculadora. Ahora lo voy a hallar manualmente. Recuerde que cuando se halla manualmente, primero se integra de la manera indefinida. Esto tenemos que saberlo. Una vez que lo haya integrado, recién entran a tallar estos extremos. 0 y X. Y eso es igual a 0.75. Evalúo en el valor de arriba menos evalúo en el valor de abajo. Y ello es igual a 0.75. Tengo esta ecuación y tengo que resolverla. Paso todo para la derecha y resuelvo esta ecuación de segundo grado. Si gusta, resuélvalo con la calculadora nuevamente. A ver, vamos a resolverlo. Espero que salga 1. A ver, menú, aquí me voy a ecuación. Polinomial grado 2, 1/4. Menos 1, 0.75. 3 y 1, ahí está. Hay dos valores, pero 3 no puede ser, porque está fuera del dominio. Si usted observa en el problema, mi función llega hasta 2.
Y mire, lo halló la calculadora. No era necesario hacer esto. La calculadora lo halló. ¿Qué me preguntaba el problema de hallar e interprete el percentil 75? ¿Quién es el percentil 75? Es X. ¿Qué es X? La rentabilidad. ¿Qué quiere decir? Que hay un 75% de probabilidad de obtener una rentabilidad de 1000. Eso es lo que quiere decir. Hay un 75% de obtener una rentabilidad, un 75% de probabilidad de obtener rentabilidad de 1000. ¿Qué le parece? Sí, está claro. ¿Ya? Esa pregunta de es importante. Muy bien. Vamos con otra pregunta y después lijamos lo que queda pendiente. A ver, esta es importante. Pregunta 2. Esta es pregunta bien común en los exámenes. A ver, primero leámoslo bien. Intente usted desarrollar el problema, la parte A. Lo que se sabe se pone a la derecha y la pregunta se pone de izquierda. Todo lo hemos pasado años. ¿Y cómo hacemos? Tenemos que recordar la fórmula para la probabilidad condicional. Y dice así, es la probabilidad de la intersección, vamos a intersectar así, entre la probabilidad de lo que sucede primero, de lo que se sabe si gusta. Esa es la fórmula a usar, la fórmula de una probabilidad condicional. ¿Preguntas? Sí se entiende. Ahora, ¿cómo sé que es una probabilidad condicional esa pregunta? ¿Cómo te das cuenta? Por el texto. La forma del texto. En el texto dice, se sabe que uno de los componentes tiene un tiempo de vida útil por lo menos de un año. Por lo menos quiere decir mayor o igual, mayor. Y hay una pregunta luego. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo entonces sea de a lo más menor o igual 18 meses? Y como ya estamos viendo, la probabilidad condicional tiene esta fórmula. La voy a poner ahí. Probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de la intersección entre la probabilidad del primero de los eventos. Entonces aquí intersectaríamos. Intersección entre la probabilidad, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y ahora lo vamos a buscar en la tabla, pues, ¿no? Vamos a un gráfico. 1 está por acá. 18 doceavos está por acá. Mayor que 1 para la derecha. Menor o igual que 18 doceavos para la izquierda. En otras palabras, ese numerador quiere decir lo siguiente, que hallemos la probabilidad de que X esté entre 1 y 18 doceavos. Eso es lo que quiere decir. Y eso lo resolveremos integrando. Ahí lo tenemos. ¿Cómo resolvemos ese numerador? Integrando, pues en la función que tenemos ahí. Entonces la función ahí lo tenemos. Por si acaso acá vale un medio. La función sería x medios 0 menor que x menor o igual que 2 por un lado y 0 por otro lado. Ahí está.
Recuerde la fórmula de la probabilidad condicional, que la voy a poner más acá. Ahí está. Listo. Ahora hay que hallar simplemente. Use su calculadora y use su integral. Integraremos de 1 a 18 doceavos en esta función e integraremos desde 1 hasta 2 en esta función. Proceda usted y con eso se acabó el problema, la parte C. 80% de los de menor duración. ¿Se entiende eso? Ajá, ¿No? sí. Entonces le están preguntando, en otras palabras, ¿cuál es la duración que limita al 80% que menos dura? De todos, el 80%, el mayor valor de ese 80%, ¿cuánto sería? Esto se resuelve por una integral de 0 a x de la función, y eso tiene que valer 0.8. ¿Cuál es el valor de x que lo limita? En eso consiste el problema. A ver, vamos a usar la calculadora para intentar resolver esta pregunta y no usar bueno, pues ya usted sabe, ¿no? Aquí voy a poner x, pero la clave, ¿sabe en la que está? Aquí afuera. Alfa igual. Tiene que poner el igual con el alfa. Ahora sí. Ah, Y aquí vamos a poner un medio de x. Un medio de x. Fracción x medios. Ahora sí. Y quiero que esa integral valga 0.8. Listo. Shift, Solver, Enter. 1.78. Y dése cuenta que 1.78 sí está en este intervalo. Entonces, redondeando, 1.79. Entonces, x es 1.79 años. Es el tiempo que va a durar el 80% de las máquinas. Es el tiempo de vida útil del 80% de las máquinas. ¿Cuál es ese tiempo de vida útil? 1.79 años. ¿Qué le parece? entonces esa igual sería la respuesta, ¿no? Ya, del Dígame. 20, que esa sería la respuesta del 20%, ¿vale? Para Así es, ese. evidente, evidente. Si eso limita al 80% que dura menos, equivale al 20% que dura más. ¿Qué le parece? ¿Está claro? Sí, está claro. Muy bien. Ahora procedamos a la E. Y observe el texto. Recuerde la fórmula que se ha mencionado. ¿Cómo haría usted para hallar el E? Esta pregunta. Que esta es una función de probabilidad que implica en su dominio dos funciones distintas. De 2 a 3 vale una curva y de 3 a 4 vale otra curva. Aquí va a ser 2, aquí va a ser 3 y aquí va a ser 4. Ahí está. Aquí vale por si acaso la expresión x menos 2. Aquí vale la expresión 4 menos x. Y nos preguntan cuál es la probabilidad para la parte A que la demanda, porque parece que la demanda es la variable x. Esta es la variable, la demanda. Y esta es su probabilidad.
su función de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad que la demanda sea de más de 3.2 miles de kilos? Eso es lo que nos preguntan. Y 3.2, ¿dónde se encuentra? Menos mal se encuentra en la zona derecha de la línea. 3.2 se encuentra por aquí. Ahí está 3.2. Ahí está 3.2. 3.2. Ah, eso. 3.2. Bueno. Entonces me preguntan cuál es la probabilidad que la integral, en otras palabras, esto se va a resolver con una integral de 3.2 a 4. Menos mal está bajo una sola función. Y vamos a la calculadora finalmente. ¿Qué le pareció? ¿Está claro? Pero una pregunta, ¿no sería desde, o sea, a lo más, no sería menor igual a 3,2? O sea, de Claro, 2 a 3 y de 3 a 3,2. por supuesto que sí. De 3, de 3.2 hasta 4. No en 3.2. Mira la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que la demanda sea superior a 3.2? Eso quiere decir más de 3.2. Y 3.2, como usted observa en la gráfica, al decirme más, implica en adelante. Entonces aquí iremos desde el 3.2 hasta el 4, porque la función solamente llega hasta el 4. La zona... Entonces, a lo más es mayor. Buena pregunta. Tiene razón. A lo más quiere decir menor o igual. Me equivoqué. Más difícil es ahora. Pero, ¿Eh? o sea, yo hice eso de 2 a 3 y de 3 a 3,2. Pero también se Está podría hacer perfecto. eso que usted ha Lo que hecho usted ha y hecho está restarle de perfecto. uno. Lo que usted ha hecho está perfecto. De 2 a... Quiere decir, pero yo lo estoy graficando porque para poder entenderlo. Ujú. Entonces, de 2 a 3, bien. Bajo la función que está ahí señalada con flecha roja. Y de 3 a 4, bajo la función que está señalada con flecha verde. Entonces integraremos de 2 a 3 y la función es x menos 2 más 3 a 3.2 por si acaso de la función. Eso sería la respuesta. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Y otra forma de resolver también sería uno menos lo que hay de 3,2 a 4. Exactamente. Exactamente. Uno menos la integral de 3.2 a 4. Opcionalmente, uno menos la integral de 3.2 a 4. También le va a generar lo mismo. Claro, vemos por la gráfica. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Siguiente, intente usted ahora sí la pregunta B. Se lo dejo. ¿Qué es el rango intercuartílico? Es la zona donde se concentra el 75% de todos los valores. Aquí hay muchas demandas. Las demandas dependen de X. Puede haber una demanda de 2, 2.01, 2.001,
2.8, 3 hasta 3, ¿no? 2.9, 2.99 hasta 3. Desde 2 hasta 3. Ahí lo tenemos. ¿Y qué significa el rango intercuartílico? Si todo esta curva que usted observa acá, es la curva de las demandas, en esta zona se concentra el 25% inferior a las demandas. Percentil, cuartil, 25% inferior. Y aquí está el 25% superior. Entonces aquí hay un 50% central. Entonces a esta zona se le llama el percentil 25 y a esta zona se le llama el percentil 75. ¿Por qué es percentil 75? Porque vamos a sumar 25 más 50, 75. Aquí es 25 más 50, 70. Y el rango intercuartil significa entre qué valores se encuentra el 50%. Entre qué demandas se encuentra el 50% más demandado. ¿En qué valores se encuentra el 50% más demandado? ¿Cómo vamos a hallar ese valor del percentil 25? Integrando, ¿ya? Integrando. ¿Y solamente se va a hallar de 2 a 3 o hasta 4? Pero mire su dominio. Ah, caramba. Sí, tiene razón. De 2 hasta 4 es. Y ¿Ya? no importa la función. Ah, no, sí, Sí, ¿no? Ah, para de las 2 hasta integrales. 4. Tiene razón. Y por acá estaría el 3. Ahí está, sí. ¿Ya? Ahí está. Entonces, de 2 hasta cierto valor y de cierto valor hasta 4. El 3 es el valor intermedio entre ellos dos. Entonces, vamos a hallar el percentil 25. Le voy a llamar una letra. Le voy a llamar A. Y al percentil 75 le voy a llamar B. Entonces, voy a hallar A. El percentil 25, el proceso es el siguiente. La integral de 2 a A de mi función, como es la primera parte, vendría x menos 2. Y esa zona yo sé que tiene que salir 25% o 0.25. Y esto lo halla con calculadora o con proceso. ¿Y cómo hallamos el percentil 75? Con la integral. ¿De dónde a dónde? Ahí viene la pregunta. Si gusta puede hacer de 2 hasta B. Ah, no. No se puede de 2 hasta B. ¿Por qué no se puede? Porque aquí es otra función. Entonces mejor de 3 a B. Hallo de 3 a B. Ahora, el área entre 3 y B sería 25%. Porque el 50% central aquí se divide. Ajá, claro. Aunque no le garantizo mucho que se divide justo en el 3. No le garantizaría. Mejor sería desarrollarlo caballero nomás. Para el percentil 75 tendríamos que hacer esto. La integral de 2 a 3 y de 3 a B. De esta manera. Para el P75, 2 puntos. La integral de 2 a 3 bajo esta función. Más la integral. Ese de B a 4 es más difícil, ¿no? Creo que usted
tiene razón. Para hallar el percentil 75, también se puede hacer 1 menos la integral de b a 4 de la zona derecha. Eso es igual a 0.25. Sí, excelente su comentario. Y ahora A y B. ¿Qué le parece? Bien, sí, se entendió. ¿Se podrá hallar? Intentemos cuando menos el A. A ver si es que podemos ya definir y ya pues tratar de hacerlo en calculadora. A ver, yo lo voy a hacer a mano. Usted hágalo en calculadora. Ya. X al cuadrado sobre 2 menos 2x evaluado en A y en 2 es 0.25. Lo evalúo en A al cuadrado sobre 2 menos 2a menos paréntesis. Ahora lo evalúo en A. 2 al cuadrado sobre 2 menos 2 por 2. Eso es 0.25. Ahí está. A al cuadrado sobre 2 menos 2a. 4 entre 2, 2. Menos 4. Menos 2 sale acá. Con el menos afuera, más 2. Ese 0.25 lo paso a restar. A al cuadrado sobre 2 menos 2a, 1.75. Menú, ecuación polinomial grado 2, 1/2, menos 2, 1.75. Ahí va un valor. 2.7, 2.71. Y el otro sería 1.20, el cual no puede ser, porque se supone que ya tiene que ser mayor que 2. Ahora voy a intentar resolverlo por calculadora y si sale, caramba, hemos encontrado ahí un secreto. Vamos aquí, menú 1, escribo mi integral de 2 a x, mi función. Que sale el que no puede ser. A ver, vamos a ver. Igual, alfa igual 0.25. Shift, solver, enter. Ojalá que salga 2. Uy, ay, ay, qué salados. Entonces tendríamos que hacerlo siempre a mano. Sí, pues, porque seguramente hay dos valores. Sí, y solo sale uno. Sí. Shift, ya pues, ya no hay otra, no hay otra. Nos ha salido uno de los valores, el menor. Pero ese no es solución. A ver, voy a ver si tengo una. No, a ver, enter. Ya fue ya. Ya pues. Entonces, a mano o en la otra clase explico otra manera de encontrar la otra raíz, porque esto tiene dos raíces. Y hemos encontrado la primera. Hay otra manera de hallar la segunda raíz. Tendría que ver el uso de la calculadora. Y con ello ya lo tendríamos. Por lógica, usted descarta esa solución y optaría por la otra. ¿Qué le pareció? Bien. Hemos empezado viendo que es una variable aleatoria. La discreta, su tabla de probabilidades.
Y como en la hoja está variables aleatorias continuas, yo las identifico porque está bajo un intervalo, una desigualdad, entonces continua. Entonces su probabilidad ahora se va a hallar con una integral, ya no con una tabla. ¿Y por qué con una integral? Como le comenté, son tantos los valores que hay acá de la variable que ya no se pueden individualizar como acá. Tantos son los pesos o los valores que hay entre 61 y 62 que la probabilidad ya no se halla con esta tabla, sino con una función matemática. Ese es el punto. Y esto es importante, esto que está arriba y esto que está abajo. La esperanza o valor medio. Y aquí están los problemas en sí. Algunos, bueno, hemos hecho la mayoría, los más sencillos. Eh, Nos falta, ya sabemos que son inclusive los percentiles y un poquito que nos faltaría ver la distribución acumulada y el uso de la esperanza para aplicar las funciones, que es bastante sencillo reemplazar nomás. Hay Y la que, varianza también. dígame.